Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y sus invitados. Un cordial saludo de quienes hacemos este espacio nuevo en nuestra comunidad universitaria que se denomina Un Café con el Rector. Inauguramos precisamente este ciclo de programas que se transmite en Radio Voz Andina Internacional con una invitada muy especial, y ella es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Un honor tenerla de visita nuevamente en nuestro país, querida presidenta. Quiero decirle que este es un espacio que llega a la comunidad universitaria y también llega a través de los canales tecnológicos de nuestra universidad mucho más lejos, a nivel mundial. Hemos hecho ya un trabajo de 2 años en Voz Andina Internacional y tratamos de llegar mediante este mecanismo a un público que no necesariamente está en nuestro campus, sino que se conecta de fuera del país, de otras provincias y también de otros continentes. Así que es un honor tenerla acá con nosotros para inaugurar este ciclo de programas de Un Café con el Rector. Muchas gracias, en realidad el honor es mío. Ha sido un verdadero privilegio conocer, estar aquí con ustedes, compartiendo no solamente una casa de enseñanza de mucho prestigio, sino además llena de cultura, que nos recuerdan toda esa historia hermosa que tiene nuestra región. Así que encantada de acompañarles en este programa. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero enfocarme directamente en algo que a usted le interesa mucho y que ha permitido que usted concentre mucho sus esfuerzos durante años, que es el trabajo por la democracia. No solamente cuando usted fue presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, sino en general, cooperando con múltiples organizaciones nacionales en su país e internacionales también. Es yo creo, una de las mayores expertas en democracia de nuestro continente y de los países latinoamericanos sobre todo. Quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que más le preocupa de la democracia hoy en nuestros países? Me preocupa que estamos viendo un deterioro en la misma. A pesar de que tenemos que reconocer que ya son casi 4 décadas que América Latina acumula, después de que decidió de manera tan entusiasta abrigar el ideal democrático y después de que le demostró al mundo que podíamos ser bastante consistentes a pesar de los vaivenes, resolviendo nuestros problemas en democracia, pues pareciera que en los últimos años se están conjugando varios factores que están llevando a un deterioro democrático. Así lo constatamos cuando vemos muchos informes, sean estos dedicados a los temas de Estado de Derecho, sean estos dedicados a derechos humanos, a libertad de expresión, al respeto de la división que tiene que prevalecer entre poderes. De manera que sí, hay una preocupación muy grande porque es un deterioro bastante generalizado. Ojo que no es exclusivo de América Latina, es un fenómeno bastante global, pero América Latina es una de las regiones en donde se está experimentando un deterioro más acelerado. Y es un proceso que usted lo ve más o menos de una sola vía, es decir, que va agravándose conforme pasa el tiempo. Y en este contexto, ahora que añado este elemento, ¿de qué manera cree usted que la crisis de la pandemia, por ejemplo, empeoró y puso a prueba precisamente a democracias, algunas más endebles que otras? Porque al parecer ya no podemos hablar mucho de alguna democracia sólida, poniendo como ejemplo alguna de manera categórica, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver, obviamente a veces es muy difícil ser un poco más preciso cuando hacemos análisis de naturaleza regional, pero siguen habiendo países en donde vemos un gran compromiso democrático, en donde hay avances, hay innovaciones que están pasando. En realidad se están, digamos, mezclando cosas, porque también al interior de las sociedades que están experimentando deterioro, no quiere decir que todos los sectores están confabulados en favor del deterioro, estamos viendo también. Hay una lucha, ¿no? También exacto, que quiere frenar ese exacto, y vemos deterioro. Gente valiente de la sociedad civil, de los medios de comunicación, defendiendo los logros democráticos. Y de nuevo, estamos viendo también países
que están buscando el cómo responder al desafío democrático de manera muy creativa. Ahora, desafortunadamente, a este problema que ya se venía expresando, deterioro democrático, se nos vino la pandemia, que no hizo de alguna manera más que facilitar el trabajo de quienes apostaban al deterioro democrático. ¿Por qué razón? Porque en lo fundamental la pandemia puso en manos de los estados y de los gobernantes mucho más poderes que de manera ordinaria, poderes excepcionales para tomar decisiones. Y esos poderes excepcionales han sido abusados, se han extendido más del tiempo que aconsejaban, se han utilizado para disminuir rendición de cuentas, se han utilizado para reducir el respeto a la independencia de poderes, se ha utilizado para reducir también los espacios de cuestionamiento que la prensa ha hecho en relación con el manejo de la pandemia, de manera que sí ha sido un factor bastante desafortunado. Uno de los elementos fundamentales para hablar de democracia tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Y de qué manera cree usted que la pandemia, que como usted lo decía en una intervención pública reciente, de qué manera la pandemia ha agravado algo que ya estaba en nuestra realidad? Usted decía en su conferencia que tuve la oportunidad de escuchar hace poco, usted decía que los problemas que ahora se evidencian tanto con la pandemia, no es que los originó la pandemia, sino que la pandemia los catapultó, los hizo más visibles, desnudó una realidad muy cruda en algunos países más que en otros, ¿no? Así es, a veces pareciera que hay quienes quieren jugar con las desgracias actuales de nuestros países, echándole toda la culpa a la pandemia. Se ha convertido en el chivo expiatorio de muchos políticos, cuando en el fondo, como bien usted lo señala, la pandemia lo que hizo fue exacerbar los problemas que tenían muchas sociedades. Allá donde no se había invertido en adecuados sistemas de salud, ahí hubo mucha mayor enfermedad y mucha mayor mortalidad, ahí a donde las instituciones no estaban preparadas para actuar con eficiencia y hacer llegar los recursos a los más necesitados, ahí prevaleció el clientelismo y la corrupción, ahí a donde no se estaba preparado para que la gente más pobre no recibiera el impacto más fuerte, pues ahí más bien se agravaron las brechas sociales. Entonces, la pandemia también se convierte en una oportunidad para que aprendamos de esas lecciones, pongamos más en evidencia cuáles son esos problemas estructurales que hemos pospuesto en nuestros países y tratemos de articular acuerdos para ver si logramos, en el marco de la pandemia, dar un salto hacia adelante, no solamente contentarnos con medidas de recuperación de corto plazo, sino con medidas que verdaderamente nos enganchen a una dinámica de desarrollo y de fortalecimiento institucional. Hay otro tema que quisiera tocar con usted, que también está relacionado con todo su trabajo y gran preocupación por la democracia, y es esto que tiene que ver con los populismos. ¿De qué manera cree usted que la pandemia aviva los populismos, va a permitir que en algunos casos las fuerzas políticas de algunos países de Centroamérica y de Sudamérica sobre todo, tomen mucha más fuerza esas tendencias que muchas veces venden humo a las grandes mayorías, evidenciando que vamos de tumbo en tumbo en América Latina, si se me permite? ¿A usted le preocupa esta cuestión, el populismo y la pandemia y la compleja y preocupante realidad en algunos países de América Latina? Sin duda me preocupa mucho, entre otras cosas, porque los populismos están siendo parte de los responsables del deterioro democrático. Entonces, a más populismo, posiblemente mayor deterioro democrático. Pero además tenemos que reconocer que el populismo ha estado a flor de piel en América Latina. Entonces no hay que buscar muchas a veces razones o factores o condiciones para que lo reaviven. El populismo se alimenta fundamentalmente del temor, del miedo, de las incertidumbres de la gente, juega con esos elementos. Y la pandemia lo que ha hecho es también intensificar los temores, las incertidumbres, ante, digamos, esos temores, esas incertidumbres, ante también la frustración ciudadana con muchas de las instituciones de la democracia. Es más fácil, si se quiere,
que la gente siga a estos líderes y que se vayan detrás de los cantos de sirena con que ellos, digamos, le hablan a la gente. De manera que sí, es un momento delicado, ahora que estamos, por ejemplo, ya avanzando en el ciclo electoral, hay que trabajar muchísimo lo que es un debate público que pueda compensar ese discurso demagógico, populista, que algunos van a tener la tentación de intensificar. En medio de todo esto que viven nuestros países y el mundo en general, ¿no? Este intento por superar la pandemia, por reencauzar trabajo para el desarrollo en muchas democracias, el profundizar en la propia democracia también, con participación real de los ciudadanos, con menos corrupción, con más transparencia, con más ética. En ese contexto, yo tengo una preocupación en ese contexto. Al parecer el Estado va a tener que ocupar de nuevo una centralidad muy importante para responderle a la gente, ¿no? Pero, y esto lo relaciono con algo que usted decía también en una conferencia. Usted decía, bueno, ¿y qué podemos hacer en adelante? A lo mejor hay que pensar la manera óptima para que la política juegue un rol de otra forma, una política, tal vez la gran política de Nietzsche, ¿no? la de las grandes mayorías, para que las tecnologías jueguen un rol fundamental y también las finanzas públicas. Yo quisiera pedirle que nos amplíe un poco respecto a cada uno de estos tres puntos. ¿Cómo mira usted eso que sería reaccionar para reencauzarnos después de la pandemia? Con una preocupación fundamental que le comento que tengo. A lo largo y ancho del mundo, la gente es cada vez más consciente de que tiene más derechos. El constitucionalismo sigue reconociendo más derechos y nosotros sabemos, y usted sobre todo como expresidenta, que el llevar a la práctica los derechos, el hacerlo realidad, implica un esfuerzo enorme también en lo financiero. Implica que el Estado a lo mejor sea hasta un poco más grande, que tenga más instrumentos, más herramientas para responder y satisfacer al ciudadano. Pero al mismo tiempo de que somos conscientes a lo mejor de que hay más derechos, porque además nos enteramos muy rápidamente de lo que pasa en el otro lado del mundo y también lo queremos en una latitud diferente, pero al mismo tiempo no queremos más Estado. Entonces, yo siempre le doy vueltas a esto que para mí es complejo, porque decimos necesitamos de un Estado diferente, más fuerte, más grande, más costoso tal vez, pero al mismo tiempo no queremos más Estado porque el Estado tiende a sobreponerse a la sociedad. Entonces, esa paradoja a mí me quita mucho tiempo porque le doy vueltas, le digo, ¿y dónde está la solución? Y adicionalmente, recordemos que en plena pandemia, quienes ayudaron sobre todo para solucionar, para enfrentar esta emergencia, no fueron las transnacionales, no fueron ni siquiera grupos de procesos de integración, no fueron organismos internacionales, tuvieron que ser los estados de nuevo. Entonces, ¿cómo visualizamos ese rol del Estado inmediato y enfocado a esos tres campos que usted nos decía que sobre todo hay que mirar para salir adelante? Sí, y no hay la menor duda de que el Estado, en el marco del manejo de crisis, se convierte, digamos, en el referente fundamental para organizar las políticas públicas, las respuestas inmediatas, para movilizar los recursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablar de un Estado efectivo, eficiente, eficaz, no necesariamente implica hablar de un Estado grande. Puede implicar hablar de un Estado fuerte en el sentido de que habrán quizás algunos marcos regulatorios que habrá que fortalecer, pero por sobre todo se trata de pensar un Estado más estratégico, un Estado que tenga más claro cómo asignar los recursos, a dónde establecer las prioridades. No necesariamente debería implicar más burocracia ni más instituciones. ¿Y más poder para intervenir en los sectores? Vamos a ver, no debería haber problema si entregamos más poder siempre y cuando esté aparejado de los mecanismos de control sobre el ejercicio de esas nuevas potestades. Límites al poder también, claro, que funcionen. Exactamente. Controles jurisdiccionales, controles sociales como el de la prensa. El problema es cuando lo que pretendemos es
hacer estados más grandes, más burocráticos, sin un concepto estratégico, que absorben recursos sin muy poco impacto social y que además pretenden no rendir cuentas. En esa dirección yo creo que nadie estará dispuesto prácticamente a caminar, ni el sector privado, que no está dispuesto a pagar más impuestos a menos que haya un pacto, ¿verdad?, en donde el Estado me garantice que esos recursos van a ser invertidos de manera diferente, ni tampoco los ciudadanos, porque los ciudadanos quieren recibir el beneficio de los recursos y no que se quede en una burocracia intermediaria de las políticas públicas. Y respecto a cómo podemos utilizar herramientas, ¿qué se imagina usted en el frente de las finanzas públicas, las tecnologías que lo había citado en una conferencia, y la política, una política diferente? ¿En qué sentido? Sí, básicamente yo creo que para poder acometer las tareas más sustantivas que tenemos hacia adelante, hay 3 tipos de recursos. Casi que dejé para hacia el final un cuarto que no desarrollé mucho, pero que también se convierte en un recurso importante, que es toda, digamos, el andamiaje internacional, las instituciones multilaterales, financieras. Pero entre esos 3 recursos, más del espacio estatal o local o nacional, están las finanzas, están las tecnologías y está la política en sí misma. Las finanzas serán fundamentales porque estados pobres, desfinanciados, como están muchos hoy en América Latina, no podrán responder. Esas finanzas, sin embargo, van a su vez a suponer la construcción de pactos sociales, de ahí que la política sea tan fundamental, porque habrá que negociar de dónde van a venir esos recursos. Muchos van a tener que venir posiblemente de nuevos acuerdos fiscales, muchos otros podrán venir de los mercados de capitales, de los organismos financieros, etcétera. Y tal vez, tal vez la cooperación internacional también entraría, ¿no? La cooperación sin duda alguna, pero recordemos que ya para la mayor parte de los países latinoamericanos, que son países de renta media, con excepción de Honduras, Haití, Nicaragua, prácticamente muy poco viene por cooperación y casi todo viene por endeudamiento. Lo que habrá que negociar son esas condiciones de endeudamiento. Ahora, las tecnologías van a ser fundamentales para maximizar la llegada de todo, para hacer más eficiente la penetración de todas las acciones, para además también facilitarle a la gente la transformación que tendrá que hacer a todo lo que es el mundo digital. Es además un habilitador de procesos de reencuentro entre el Estado, la política y los ciudadanos. Tiene sus riesgos, como bien lo sabemos por los procesos de desinformación, pero tiene un gran potencial para acercar también a gobernantes y gobernados. Y finalmente, bueno, la política la ha insistido, en el fondo hay quienes están queriendo emprender estas tareas de espaldas a la política, que no es ni más ni menos que olvidarse de que el poder público es un poder que se ejerce en democracia y querer pues simplemente avanzar hacia regímenes autocráticos en donde la política pues prácticamente desaparece. ¿Y la ética cómo entra en la política luego de la pandemia? Mire, cuando la política básicamente se concibe desde la visión democrática de la misma, la ética es consustancial a la política, no pueden jamás separarse por una razón muy simple. No se podría llamar política sin ética, además. Bueno, pues vamos a ver, se puede hacer ciertos márgenes de política en el marco de restricciones democráticas, siempre habrá un límite, pero ahí se verán las maneras, digamos, si se quiere, más descarnadas y más inescrupulosas posiblemente de ejercicio del poder. Pero la política y la ética tienen que ir de la mano porque en el fondo el ejercicio del poder en democracia no es más que el respeto a un conjunto de principios, de medios y de valores, sin los cuales no se puede justificar ningún fin. No hay un fin que valga para ningún gobernante en el mundo si ese fin se va a alcanzar con desconocimiento de esos preceptos que tienen que orientar el ejercicio democrático de la política. Entonces, para mí siempre han sido, por lo menos en la práctica y no en el discurso, porque la he ejercido, ha sido algo que es consustancial. Por lo tanto, el fin
no justifica los medios. Nunca en democracia. Nunca en El fin democracia. justifica los medios. Presidenta, usted es activa en redes sociales y justamente eso también algo. tiene que ver con las tecnologías. ¿Es un espejismo lo que ahora vivimos? Me refiero a esta posibilidad que tiene cada ciudadano en el mundo de dirigirse directamente a sus autoridades, qué sé yo, a través de un trino, a través de un posteo en una página de Facebook u otra red. Es un espejismo nada más, visto desde el ciudadano, ¿no? Porque puede decir uno, ahora tengo acceso, puedo dirigirme, puedo cuestionarle, puedo preguntarle, puedo criticarle, pero desde el lado de los políticos, de quienes están ejerciendo autoridad, ¿cómo se debería entender este nuevo canal que se ha abierto a través de redes sociales, que yo creo que entró para quedarse y que con la pandemia además se fortaleció? Yo he sido una gran defensora de las tecnologías digitales y le está hablando en estos términos quien tuvo que hacer el primer gobierno de la historia de su país en el marco de las redes sociales. Y ese aprendizaje fue muy duro, déjeme decirle. Y aún así, soy una gran defensora, me parece que la Internet es el espacio de libertad más hermoso que el hombre ha logrado crear. Y como todo espacio de libertad, se puede abusar de él, pero también se le puede sacar muchísimo beneficio para el progreso humano. Y las redes sociales son un canal excepcional para básicamente acercar ese gran poder que es la comunicación, la posibilidad de expresarse a todos los seres humanos, a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus. Y quiero además decirle que le mentiría a cualquier político que le diga que no le importa lo que dicen las redes sociales. Claro que les importa. Tanto les importa que algunos ni siquiera toman decisiones hasta tanto no tirar las ideas en redes sociales. Prácticamente viven en una especie de plebiscito permanente, cosa que tampoco es bueno. Y están los otros políticos, los autócratas modernos, que lo que están es controlando el mundo de la Internet. Y ya tenemos naciones enteras que tienen sus propias burbujas en donde los ciudadanos van a tener muy poca posibilidad de expresarse con libertad. Pero ciertamente son mucho más que un espejismo, son una realidad con un gran potencial para airear la democracia, pero también con un gran potencial también para quienes quieren restringir los márgenes de libertad. Con tanta información que circula en las redes, yo creo que también se presenta un reto muy grande para todas las personas, para discernir de la mejor manera posible qué información es la confiable, claro, la que a uno le puede dar cierta seguridad, porque también como que se abrió una ventana que tiene ventajas, como usted dice, y podemos destacarlas, yo concuerdo plenamente, pero también hay unos riesgos muy complejos. Usted trabajó en un estudio que se hizo hace algún tiempo y que tiene que ver con esta realidad en Centroamérica. En realidad fue un estudio global, ese fue un estudio que elaboramos por parte de la Fundación Kofi Annan, inspirado por él, poco antes de que él nos dejara, y me tocó la coordinación de esa comisión. Básicamente, ahí lo que de alguna manera pusimos en evidencia es que el problema no son las redes sociales en sí mismas, que cuando hablamos de desinformación, la desinformación ha existido siempre, que la desinformación surgió mucho antes que las redes sociales surgieran y que las noticias falsas existen desde que la noticia existe y que efectivamente lo que hacen las redes sociales, como todas las tecnologías digitales, es maximizar, es una especie de caja de resonancia mayor. Y que entonces mucho de la apuesta que tiene que hacer la sociedad está en otras partes, no necesariamente condenar en sí misma las redes sociales. Por supuesto que hay una responsabilidad en las plataformas mismas, las empresas que las manejan, hay responsabilidad cuando se habla de la política en toda la industria de la asesoría política, hay responsabilidad en los políticos mismos y los ciudadanos también. Pero además logramos también confirmar algo que es interesante. Cuando ya las sociedades de por sí traen, por ejemplo, procesos de muy alta polarización mediática, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tenía una prensa ya de por sí altamente polarizada.
De ahí que la polarización que genera un Facebook no es más que reflejo de una especie de cultura de comunicación que ya existía en ese país. Y así vemos varios acontecimientos en muchos otros países del mundo, al punto de que se vivieron episodios de alguna manera estimulados por el uso abusivo y malicioso de las redes sociales, como en Myanmar, cuando se dio el genocidio de un sector de la población de esta minoría, que ahora se me olvidó el nombre. En fin, pero a dónde voy es, las redes sociales en sí mismas no son el problema, son muchos otros factores sobre los cuales tenemos que actuar para poder conseguir el que las redes se conviertan más bien en un instrumento en favor, digamos, de la libertad de prensa, de la libertad de comunicación y del fortalecimiento de la democracia. Claro, de alguna manera también respecto a democracia, participación. Así es. Exactamente. Así es. Quiero tocar dos temas finalmente, Presidenta Chinchilla, agradeciéndole de nuevo que nos dispense este espacio. Con esto llegamos, como decíamos, sobre todo a la comunidad universitaria, pero sin límites, y gracias a las tecnologías precisamente. Dos temas. El primero tiene que ver con lo siguiente. Costa Rica es parte de un proceso de integración, el sistema de integración centroamericano. Ecuador, donde está esta sede de la universidad, forma parte de la comunidad andina ya por 52 años, desde el año 1969. Hay un camino recorrido. A mí me parece que, así como lo van verificando en Europa, con el proceso más consolidado, más avanzado, el de la Unión Europea, creo que se develó que tampoco estos grupos de integración estuvieron preparados ante una emergencia tan compleja como fue la de la pandemia. Es hora de regresar a ver los procesos de integración y de qué manera, o nos fortalecemos como estados nacionales para lo que viene. Los procesos de integración en América Latina han sido, en su gran mayoría, procesos fallidos. Y básicamente yo diría que por dos o tres razones. En primer término, han estado muy motivados por razones más bien ideológicas, los aglutinan ciertas ideas que lo único que hacen es tratar de echar culpas a unas naciones frente a otras, y eso no lleva a mayor cosa. Cuando esos ideólogos cambian de gobierno, esos procesos se derrumban. En segundo término, América Latina tiene muchas asimetrías entre las naciones, y entonces garantizarse el homologar un poco esas diferencias tan enormes que existen no es tan fácil. Eso ya en por sí es algo que afecta. Y finalmente somos muy poco proclives a ceder en soberanía, precisamente por el estilo de liderazgo que tenemos en la región. A los presidentes les molesta mucho que les digan que tiene que hacer algo diferente por parte de un organismo internacional. Los instrumentos más interesantes que han sido exitosos ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y vea usted lo que cuesta cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra de un Estado, ¿no? Hemos estado a punto de boicots o de que algunos abandonen el sistema. De manera que sí, nos falta muchísimo, es muy diferente a la historia de Europa. Aún así creo que han habido algunos procesos que han podido orientarse un poco mejor, como fue la Alianza para la Alianza del Pacífico, y hay que tratar de por lo menos de insistir en la importancia de avanzar, quizás con menos pretensiones, de manera un poco más gradual, con mayor realismo, pero sí por lo menos no conceder en que del todo tenemos que renunciar a esos procesos de integración. Y con compromisos realistas que se honren, en verdad. Además. Fíjese usted, hoy más que nunca se evidencian problemas que son de alcance global y regional, obviamente, que sobrepasan la capacidad de respuesta del Estado Nacional. Sí. Me refiero a migraciones, cambio climático, todo. Narcotráfico. Casi que todo. Exactamente, es una lista larga de problemas globales. El Estado Nacional no puede responder efectivamente ante ello. ¿Cuál es la otra fórmula? Tal vez escalar al nivel justamente de grupos de países
para que en ese tejido, en ese entramado tan importante que significa compartir intereses comunes y pensar soluciones para los problemas comunes y la cooperación entre los países, se puedan precisamente controlar estos inconvenientes. Y en ese sentido me parece que la integración podría tomar vuelo y puede necesitar como un nuevo aliento de parte de los países. Sí, al menos yo creo que por lo menos, al menos deberíamos tratar de mejorar el diálogo intrarregional. Y eso sería una gran cosa porque América Latina, cuando ha actuado de manera conjunta, tiende a ser muy exitosa en el plano multilateral. Somos muchos los votos y esos votos cuentan. Y esos organismos multilaterales además han sido históricamente aliados de muchas de las tareas del desarrollo que América Latina necesita. Así que mientras tanto llegamos a eso, por lo menos defender el sistema multilateral que también está amenazado y tratar de poder hablar con una sola voz en algunos de esos foros. El último tema que le invito a comentar, Presidenta Chinchilla, ¿cuál es el rol de la universidad en el momento actual en nuestros países? Esto nos interesa particularmente en el caso de la Andina como el órgano académico del Sistema Andino de Integración. La universidad tiene que decir algo. Hay temas que se deben debatir en la universidad, ni siquiera a veces en los recintos, en otros recintos que no sean los de la academia, donde se puede defender puntos de vista a veces muy contradictorios, muy contrarios, mejor dicho, desde diferentes esquinas para abordar temas de interés común. Entonces yo creo que la academia está llamada a jugar algún rol en este momento en el que todavía la incertidumbre marcada por la pandemia no se ha disipado totalmente, no vemos claro qué es lo que viene. ¿Cómo imagina usted, como universitaria que es también como académica, ese rol de la universidad en el momento actual? Bueno, el rol de las universidades y de todo el sistema educativo es el más importante en cualquier sociedad, que no es ni más ni menos que la formación de los ciudadanos de una nación, ¿no? Y en momentos como este, y cuando hablamos de los riesgos de la democracia, a veces se nos olvida que si bien es cierto las instituciones cuentan, la calidad del liderazgo también, en el fondo, el pilar más fuerte es el pilar de la ciudadanía. Y en ese sentido, el seguir formando ciudadanos con un criterio de integridad, de responsabilidad compartida, de valores cívicos, que sepan discriminar en este mundo, como usted lo llamaba, tan abrumador por la información que ahora reciben. Yo creo que ya eso en sí mismo sería el gran aporte de las universidades. Por supuesto que hay mucho más allá de eso. El conocimiento, el acervo de conocimiento que tienen ustedes permite ofrecerlo en el diseño de políticas, de alternativas, de estrategias a gobiernos, a sector empresarial, etcétera. Los espacios universitarios siempre son a veces también lugares ideales para convocar a fuerzas que les cuesta tanto conversar entre sí en momentos como estos. En fin, creo que es casi infinitas las posibilidades de aportes que las universidades tienen en este momento, en América Latina y a nivel mundial. En algún momento de su ejercicio presidencial, ¿fue incómoda tal vez la universidad pública o privada? ¿Fue crítica? ¿Cómo lo vivió usted? Mucho, porque a mí me tocó políticas muy controversiales, y si algo he tenido en mi vida es que nunca, siempre enfrento los problemas. He sido en eso muy mala política, ¿no? Porque doy la cara y la voy muy de frente. Y parte de los problemas fiscales pasaban por abrir una negociación de cómo íbamos a seguir financiando el sistema de universidades públicas, que es el más grande que tenemos en el país. Y mientras íbamos avanzando en la negociación, había mucha protesta en la calle, fueron meses muy fuertes. ¿Valió o no valió el esfuerzo? Todos los puntos que pude haber perdido digamos, popularidad, sí valió cuando hace apenas unos 3 semanas, en una charla que di en la Universidad de Costa Rica, la más importante y la que fue más agresiva contra mi gobierno, a la hora de presentarme, me presentaron como la presidenta que había aportado más recursos en la historia de la Universidad de Costa Rica. No tal vez durante ese año que negociamos, pero sí como las garantías de los mecanismos que quedaron negociados
y que permitió de alguna manera combinar las dos cosas, o sea, garantizar el financiamiento, pero hacerlo de una manera que fuera más adecuada a los problemas fiscales que tenía el país. Bueno, la recibieron muy bien, quiere decir que la tarea fue bien virtual, hecha. Todavía me toca la prueba física. Presidenta, para cerrar este programa, esta edición de Un Café con el Rector, la Universidad Andina justamente ahora está celebrando su año jubilar por 30 años de funcionamiento en el Ecuador. 30 años que nos han permitido, creo yo, marcar un antes y un después en materia de posgrado en nuestro país. Y bueno, muy comprometidos con un enfoque social, una visión crítica y siempre tratando de construir también una mirada desde la realidad subregional andina y de América Latina hacia el mundo, dialogando con la academia del resto del mundo también. Le pediría un mensaje suyo a nuestra comunidad universitaria en este aniversario especial de los 30 años. No tengo más que felicitarles por este proyecto tan hermoso, tan importante, tan trascendental, que ha sido el resultado de un compromiso colectivo. El profesorado, las altas autoridades y, por supuesto, lo que termina siendo más importante, que es el estudiantado. Así que les deseo muchos años más de éxito y de seguir inspirando a las futuras generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias a la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica. Nos ha reservado un espacio en su agenda valiosísimo para relanzar este espacio que lo denominamos Un Café con el Rector. Le agradecemos mucho a nombre de nuestra comunidad universitaria habernos dispensado estos minutos. Yo creo que ha sido una riquísima entrevista que nos ha permitido conocer no solo su pensamiento por su experiencia, sino además el hecho de que usted ha podido leer de alguna manera los retos que se vienen y cómo podemos desenvolvernos frente a esos retos, también imaginando un poco el futuro, también en base a esa gran experiencia. Así que le agradecemos muchísimo pues, y que nuevamente la podamos tener y muy rápidamente acá en el Ecuador. No una vez, sino muchas veces más. Esta seguirá siendo su casa en el Ecuador, que es la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias en nombre del Diálogo Interamericano y en el mío propio por esta maravillosa acogida que tuvimos. Muchísimas gracias. Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector. Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos. Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica.